Ya sé, vos me decís, sí, dicen todo para mi signo, pero ¿cómo lo personalizo? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Cómo puedo saber? Bueno, yo te voy a traer cuáles son los tránsitos que se activan el año que viene y cuáles son las referencias que tenés de los años anteriores para que sepas qué te puede pasar. Así que bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a estas predicciones 2023 que no te voy a hablar en general lo que representa, que ya te dije que es un año para ser valiente, te leí la carta natal. Ahora vamos a ir a ver estos tránsitos que se conjugan todo en el año, en todo este año, ¿a qué hacen referencia de otros años donde se produjeron para que yo entienda por dónde va o por dónde me puede afectar a mí? Entonces, te lo voy a ir poniendo en la pizarra para que vos lo entiendas. ¿M? Y vamos a empezar por el primer tránsito, donde vamos a hablar de Saturno. Saturno, la revolución de Saturno, el retorno de Saturno, tiene aproximadamente 30 años. 1993 a 1996 estuvo en Piscis y esto está significando que las personas que nacieron ese año tienen su primer retorno de Saturno y las que en ese momento tuvieron su primer retorno de Saturno entre el 93 y el 96, ahora van a tener el segundo. Bien. ¿Qué representa el retorno de Saturno? Un momento de madurez, un momento de cosecha. En el primer retorno yo me tengo que dar cuenta que es aquello que va a permanecer en mi vida, se va a instalar como parte de mi vida y que ya no, entonces maduro, tengo que elegir. Y en el segundo retorno veo todas las consecuencias de esas decisiones que tomé y ahora con eso, ¿qué puedo hacer en mi vida para que yo me sienta, digamos, en un estado de plenitud? Es decir, ¿cuál es la cosecha? Si nos vamos a ver a nivel mundano, estamos hablando de un momento, estuvo la guerra del Golfo en el mundo, es decir, Saturno en Piscis es una gran prueba de fe, el realismo fantástico, Hakura Murakami, que es mi autor favorito, ese realismo como que te va, bueno, te das cuenta que naturalizás cosas como en El pájaro que da cuerda al mundo, que el tipo se metía en un pozo, y vos decías, llegó un momento que ya estaba natural, a ver qué va a hacer hoy en el pozo, decís, pero no es natural que un tipo viva en un pozo. Bueno, ese realismo fantástico, lo que no creíamos que se va a encarnar y se encarna, ¿no? Se materializa. Junto con un tránsito que ninguno vivió, y si viviste llamame, porque significa que esos Nostradamus, más o menos Saint Germain, 1778, cuando Plutón entró en Acuario. Si bien Plutón va a ir y venir en el 0 grado de Acuario, entra hasta que definitiva después ya tenemos un Plutón en Acuario instalado, más para el 2025 seguramente, tenemos que a partir del año 2023 tenemos ese gran tráiler, ese spoiler de lo que fue. Y en 1778, digamos, este tránsito de Plutón en Acuario va a afectar a nivel primero colectivo grandes masas de revolución, las revoluciones, acordate de lo que fue esa época en el mundo, el momento de las independencias, el cambio de las fronteras, las masas que pues así, se rebelan. Y también a nivel científico, grandes invenciones o descubrimientos que no toman cabida en ese momento. En ese momento no parecen importantes y sí lo parecen mucho después. Por ejemplo, el molibdeno. Este es un metal que está usado en todo, en el transporte automovilístico, en la petrolera, en todo el molibdeno, y es un metal que se descubre allí y después sus propiedades, por su ductibilidad, su dureza, sus distintos niveles de oxidación, pasa a ser importante en la industria. Entonces pueden darse el año que viene invenciones que a largo plazo sean importantes. ¿Para qué te digo esto? Porque si invertís ni bien se descubre, nadie sabe para qué carajo sirve, quizás tengas ahí una muy buena fuente de ingreso de dinero. Sí, porque va a ser ese año donde se mueva todo, se patee bastante el tablero, porque además Júpiter inicia un ciclo de 12 años, mientras que Saturno termina un ciclo de 30 años ingresando al último signo del zodíaco. No solo esto, sino que otra vez Júpiter y Saturno son protagonistas. Saturno cambiando de signo y Plutón también. ¿Y qué pasó? En 2020
Todo empezó el 12 de enero del 2020 cuando se unieron Saturno y Plutón. Es decir, que de alguna manera traemos la energía del 2020. Y no solo por eso, sino porque Plutón va a pisar nada más que el grado 0 de Acuario, el mismo grado donde se produjo el diciembre del 2020 la conjunción de Saturno y Júpiter y Saturno en Acuario, y comenzaron los dos, entraron juntitos a ese grado de Acuario, cambiando todo nuestro estilo de vida, nuestra sociedad. Por lo tanto, también está diciendo que todo eso que pasó en el 2020, la cosecha se ve ahora. Ahora se implantan los nuevos sistemas de vida, en dónde va a ser, de qué manera se va a, eh, a regir, cuál va a ser la estructura. Además, hay un tema con la salud inherente. Primero porque, por ejemplo, cuando se descubre el molibdeno, en lo que es la aplicación biológica para nuestro cuerpo, representa mucho la salubridad. Y acá viene el otro tránsito que te quiero traer, donde la salud va a ser protagonista desde varios lugares. Te digo esto de Plutón en Acuario, las grandes inversiones, un cambio de estilo de vida, mejora. Recordemos que también Plutón entra en Acuario, estuvo recién en Capricornio, es decir, está Urano, el que rige Acuario, en Tauro, todo lo que tiene que ver con el vínculo con los alimentos, con la tierra, eso va a ser trascendente. Pero vamos a otro año, ¿sí? Te voy a saltar ahora porque voy a hablar de Júpiter en Aries, 2011, cuando se cumple un ciclo. ¿Qué pasaba en tu vida en el 2011? ¿Qué pasaba en el 93-96? Estos años, depende de lo que estaba pasando en tu vida, no es que exactamente si te murió alguien se va a morir alguien, no. ¿Qué te produjo esos eventos en vos? ¿Qué te cambiaron? Si te hicieron tomar un nuevo rumbo, si tenías la posibilidad de cambiar algo y no lo hiciste, ¿qué pasó con vos? Bueno, esa misma sensación, con distintas circunstancias, la vas a volver a sentir. En el 2011, Júpiter también iniciaba un ciclo de 12 años, como inicia ahora entrando en Aries y, digamos, transitándolo en sus 30 grados, y está marcando también este reinicio en cuanto a cómo nos movemos, cómo nos expandimos, qué nos identifica. La identidad ya no solo que se valga de la familia con la cual yo, mi apellido, la profesión, nos vamos a identificar con cosas que no creíamos que nos íbamos a identificar. Por ejemplo, con grupos sociales, con posturas, con filosofías de vida. Si ya esto de por el apellido te identifico, por tu profesión te identifico, si tenés hijos o no te identifico, deja de ser lo natural y se van a empezar a naturalizar, por ejemplo, con qué red social te identificas, con otros temas que tienen en cuenta toda la virtualidad que está emergiendo en el mundo, porque a este Júpiter en Aries, que tiene que ver con la identidad, el ego, lo que yo quiero y creo ser, y Plutón en Acuario, nos vamos a identificar de una manera diferente. Los grupos de pertenencia me van a dar identidad más allá de la familia de la cual provengo. Hay un quiebre ahí. ¿Qué pasaba en el 2011? ¿En qué te expandías? ¿A qué te abrías? Porque eso es la energía de Júpiter, es importante. Y también vamos a decir 2012 porque a partir de mayo Júpiter entra en Tauro. ¿Qué pasa con Júpiter? Cuando Júpiter entra ahí en Tauro, le va a hacer una cuadratura en el 0 grado al señor Plutón, donde ahí sí viene el gran quiebre, es como, bueno, hasta acá lo económico vamos a empezar a sentir las consecuencias de las acciones, es decir, como yo quiero seguir expandiendo lo que parece seguro de la economía y ya no lo es. Lo que me parecía que era seguro ya no. Lo que yo apostaba que era tierra, que lo terrenal, que el alimento, no. Eso ya no es seguro. Te vas a tener que trasladar al mundo virtual. Lo seguro va a estar en el mundo virtual, no en el mundo real. También está hablando de líderes, ¿sí? Júpiter en Aries, con Plutón en Acuario, líderes que vienen a desbancar líderes instalados, líderes que el que tenía, no sé, tantos millones o tenía todas propiedades, listo, ese ya no va a tener poder. Vienen nuevos líderes de poder que marcan otras tendencias. Puede venir el poder en grupos, no en individuos. Es decir, tipo como Fuente Ovejuna, que el protagonista era el pueblo, que no había un protagonista fijo, bueno, lo mismo. El protagonista va a ser distintas entidades, grupos, filosofías de vida que van en desmedro de otras, más que personajes. También Júpiter tiene que ver con la noticia, la expansión.
el revelar con Plutón, al tener esa cuadratura con Plutón, mira, el que tenía todo asegurado se les puede desbancar como, no sé, una partida de dominó, plum, de tiro todo abajo, con un solo movimiento, con algo que no era verdadero. Júpiter, eso va a ser ya lo que sea para mayo, pero previo le va a hacer una conjunción a Quirón, que es muy interesante porque el tema de la salud vuelve a ser importante, pero ya desde las terapias de cómo me sano, el tema de redefinir los parámetros biológicos de la vida y de la muerte, aborto, eutanasia, por eso digo, ¿cuál es la identidad de una persona? ¿Cuándo comienza la existencia de una persona? ¿Cuándo no? Temas legales por el Venus Star Point libre y además que los nodos a partir de julio cambian a Aries Libra, que ya hablaremos de esto híbrido, los eclipses híbridos, entonces cambian los conceptos, la coyuntura, el sistema, la estructura legal. ¿Por qué? Por nuevos descubrimientos e invenciones, nuevas cosas que empezamos a saber de la vida, de nuestra capacidad, de lo que conocemos nosotros mismos, que influyen en el sistema legal, por supuesto. Para que veas un ejemplo de los líderes revolucionarios, en 1778 nació San Martín, por ejemplo. Y claro, años después, 20 años después, conocemos, ¿no? Y se instala como el gran líder. Plutón en este año puede estar naciendo alguien que representa un gran liderazgo o un grupo que después de 15 años se asiente y tome el mando o redefina lo que son las fronteras. También va a tener mucho que ver con estudios de la salud saliendo de lo convencional. Lo alópata pierde consistencia y empiezan las terapias alternativas. El empezar a buscar otras formas de sanación que las conocidas, el irme fuera de mis límites académicos para la sanación, el tener que aceptarlo, como está pasando que el Reiki se enseña en enfermería, por ejemplo, como materia opcional, ¿sí? O la astrología misma, ¿sí? Que justo en 1778 nace John Barley, que también fue un famoso astrólogo muy amigo de William Blake. Bueno, empieza también la astrología a instalarse académicamente. Recordemos que la astrología empieza en la medicina, la astromedicina. Entonces, ¿cómo se instala académicamente? Entonces empezamos a tener esta identificación, el poder sanarnos explorando, ir más allá de nuestras fronteras, entendiendo nuestro cuerpo de una manera totalmente diferente. Y ya después, con esta cuadratura que Júpiter al entrar en Tauro le va a hacer en el 0 grado Acuario, es lo que yo consideraba seguro se desmorona. Valorar las cosas desde un lugar totalmente diferente. Ahora, te estaba diciendo esto de Júpiter en Aries, y el otro año que vamos a tener en cuenta es el 2004, cuando estuvimos el nodo norte en Aries, que va a pasar en julio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el 2004 en tu vida? ¿Cómo sentiste? ¿Qué necesidades nuevas aparecieron? Porque los nodos tienen que ver con esto cotidiano, estas necesidades básicas, esto que no puedo dejar de hacer. Y en Aries Libra es el equilibrio entre el individuo y el entorno, la salud. ¿Qué necesito y qué tengo que yo hacer lo que sea para conseguirlo? Porque no puedo dejarlo de lado más. Basta. Tengo que centrarme en esto. También te podés fijar en aproximadamente 2014, que estuvo el nodo norte en Libra, hay una reevaluación. ¿Qué pasaba ese año? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la medicina, la tecnología? ¿Cómo sanarme? ¿Qué es lo prioritario? Yo no, digamos, ¿qué es la salud? ¿Simplemente no tener una enfermedad o es el goce y la plenitud de la persona? ¿Sí? Una persona puede trabajar 20 horas. ¿Qué pasa con el concepto de físico, el cuerpo? Bueno, empieza a ver todo como un emerger y poner las cartas en la mesa y decir, el sistema social tiene que contemplar esto de una manera mucho más fuerte, fehaciente. Por eso también vinculado a este Saturno en Piscis, ¿no? Como aquello que creí real que se ponga en práctica, el tema de la tecnología para asistir las actividades que realizan muchos humanos. Y estos años se están marcando en tu vida, ¿qué te hicieron sentir? ¿Qué decisiones tomaste? Que vos te podés anticipar, no para tener miedo, sino para decir, ok,
Si no hubiera tenido miedo, ¿qué decisión hubiera tomado? ¿Puedo tomarla ahora que ya sé que me puede pasar lo mismo? Es decir, me preparo para que no me asuste y no reaccione intempestivamente, que es una energía que va a estar mucho en el año, sobre todo en la primera mitad del año, porque hay dos momentos íconos en el año. Primero, dedito, haces así, te juro que no duele. Apretás el botoncito, te suscribís, tocas la campanita y te traigo las mancias ancestrales explicadas al siglo XXI, pero además en un contexto profundo, pero que te sirva a vos para tu autoconocimiento, la verdadera predicción. Así que bienvenido, bienvenida a la tribu. Esta academización de determinadas terapias holísticas, estas nuevas invenciones, esto que se cuece y no te das cuenta, después Júpiter en 2024 va a tocar a Urano y esto va a ser una explosión social benévola, es decir, de una expansión de todo esto que se gestó y se germinó en el 2023. Por eso el tener conciencia es muy importante, el que te puedas anticipar, el no quedarte afuera, el no decir, ay, me da miedo, ese es el peor error que podés cometer. Y el tema de la salud con nuevos conceptos y otra relación con el cuerpo, el individuo con el cuerpo. Esto va a ser como muy notorio, ¿no? Porque además la barrera de la fantasía y la realidad que se empieza, este Saturno como diciendo no hay barrera, lo virtual y lo real no hay barrera, es decir, la virtualidad puesta en lo cotidiano, es decir, vivo en una realidad virtual, el metaverso, y no vivo, el metaverso ha sido un fracaso según lo que dicen. Yo creo que hay como un mover las fichas y como una reinvención, las redes sociales como grandes protagonistas, como ya lo he dicho. Y esto también trae eclipses híbridos, como expliqué en otro video, que se van a producir el 20 de abril, 5 de mayo, 14 de octubre, 25 de octubre, que tenemos entre Aries, Libra, Tauro, Escorpio. Como que todavía estamos en esa transición, por eso lo llamé el año bisagra. Estos años están marcando lo que ha sucedido en el, digamos, por ejemplo, el 2004, en el 2014, 2014, ¿qué es lo que ahora tengo que reevaluar? Por eso también es un año que al empezar con Mercurio retrógrado me está diciendo reevaluar, revisar qué se queda, qué se va del sistema, ¿no? Ya Saturno, la cuadratura de Saturno-Urano se desvanece y se instala el nuevo modelo de mundo. Y acá va a haber analfabetos de la nueva era, que son las personas que se resisten y quieren seguir pensándolo a la humanidad en el viejo concepto y estructura con los valores estándar de lo que es seguro, que la propiedad, el terreno, el dinero, las posesiones, y eso se deja fuera. La infidelidad ya no tiene consistencia. El poliamor trae que la posesión no es un valor agregado en la humanidad. Por lo tanto, el que seas mío, mía, como la telenovela que te calentaba, ya anda despidiéndote, calentate de otra manera, mi amor, porque lo posesivo pasa a ser algo incluso aberrante, es abusivo. No es algo lindo. La libertad, la independencia, la individualidad de cada persona que se pueda expresar a su gusto y piacere y que de eso sea funcional a un colectivo. Entonces, si vamos a ver los indicios mundanos que nos trae Plutón en Acuario, con todos estos personajes que empiezan a aparecer, esta revolución, con también lo que tiene que ver con todas las nuevas energías o el uso, incluso recuerden que Plutón tiene que ver con lo nuclear y toda esta tensión de manejar la guerra nuclear con Júpiter en Aries, lo invasivo, el conquistar, el te invado, que es la baja frecuencia vibratoria de Aries, y me identifico según el terreno que ocupe. No, vos te tenés que identificar más allá de eso, pero bueno, eso sigue en boga y es lo que puede ocasionar una explosión, sobre todo de marzo a mayo, sí. La verdad que sí. El tema va a ser lo que nosotros decidamos y vos que estás contribuyendo desde tu lugar personal, porque si vos decís, bueno, yo no tengo inherencia, por ejemplo, en la guerra de Ucrania-Rusia, pero sí tenés inherencia en contribuir a un mundo con odio sin odio. Si vas a seguir puteando, considerando al otro como enemigo, cagaste. Estás contribuyendo a que eso suceda. Aportás más a esa frecuencia vibratoria. Si querés eso, salite del enemigo, del otro, el hijo de puta, mira lo que me hizo, el daño. Quirón, Júpiter con Quirón es Osano, perdonando, es un año mucho para el perdón, con Saturno en Piscis, soltando, no, ni siquiera esperando que el otro se disculpe ni nada, digamos, no de involucrándome, por supuesto, pero soltando de una puta vez eso para poder empezar, digamos, la herida, limpiarla para poder empezar a sanarla.
Entonces, estos son los años que vas a tener que tener en cuenta en tu vida para hacer referencia si hubo cambios, qué cambios se produjeron, qué es lo que sentiste, para vos poder anticiparte y tomar decisiones en modo consciente y no a las apuradas. Si tengo que decirte momentos del año, yo creo que marzo a mayo es donde más vamos a estar ejecutivos haciendo, ¿sí? Y luego en la segunda etapa del año, si bien hay cosas importantes, tenemos otra vez los eclipses en esta combinación híbrida, Venus Star Point en Leo, Venus y Marte juntos en Leo, es decir, Venus se le va a oponer a Plutón. Es decir, los recursos cambian, lo que necesitabas antes no es lo mismo que necesitas ahora. Por lo tanto, circunscribirte a como lo hacían tus padres y mantener el mismo negocio, el mismo estilo de vida, es el pedo porque cambió el mundo. Y tenés que cambiar, entonces, ay, no hay trabajo. No, nadie está buscando trabajo, cada uno habla su empresa. ¿Y pero yo qué hago? Dale mucha capacidad de autoconocimiento, de nuevas tareas, nuevos saberes, nuevos aprendizajes, nuevos cursos, nuevos talleres, nuevas carreras. Te podés identificar con cosas distintas, no te circunscribas a abogado, contador, médico, ingeniero, salimos de eso, eso ya perdió, el academicismo pierde consistencia, por suerte. Yo soy muy acuariana. Preparándonos a un 2024 con una eclosión social tremenda cuando Júpiter le toque a Urano. Así que estos son los años que vos tenés que tener en cuenta. ¿Mm? Y esos años, ¿cómo te sentiste? No significa que vuelva a pasar lo mismo. O situaciones que pasaron, sobre todo 2004, 2014, en esos años, ahora tienen sentido. O ahora te encuentras mucho más maduro para decidir. ¿Mm? Bueno, espero que te ayude para ver otro tipo de predicción que vaya más allá del signo. Salí nada más de tu signo. Esto también es astrología predictiva. Espero que te ayude. Bueno, y viste que en este fin de año, dos cosas. Si querés saber cómo organizarte, cómo esto ponerlo en práctica, hacerme preguntas en canal de Telegram, taller cómo hacer de 2023 el mejor año de tu vida. Sigue hasta marzo. Son $12, justo 12 meses. No solo los tránsitos, sino cómo vos podés distribuir. No es, ¿puedo cumplir mis metas? ¿Se van a cumplir? Esa es pregunta pelotuda. ¿Me va a pasar esto? Va a pasar lo que carajo quieras. ¿Cómo haces para que pase? Es lo que te enseñé en el taller. ¿Ok? ¿En qué momento? Como pilotear la nave. ¿Sí? ¿Qué hace un buen marino, un buen capitán, un buen piloto de avión? Se va por la corriente de aire o en el caso marino de agua para gastar menos combustible, para aprovechar, pero va a la meta que quiere, no va a donde quiere la corriente, sabe pilotear, sabe salirse del curso cuando es necesario, aprovechando energéticamente. Eso es lo que te propongo en el taller. Y contribuir. Además, quiero decir gracias porque ya hay un montón que donaron. Sigamos haciéndolo porque están haciendo una tarea encomiable, cambiando vidas, rescatando perritos y gatitos de la calle. Me siento muy afortunada de poder ayudar. El que ayude con 500 pesos argentinos más, le regalo los 12 rituales para el 31, uno para cada signo, teniendo en cuenta las características del signo y los tránsitos astrológicos del signo para ese 31. Así que tenés ahí los 12 rituales, lo puedes compartir con la familia y demás. Vos haces la contribución, mandás el WhatsApp y por ese WhatsApp te envían el link del video donde está todo bien determinado para cada signo en su ritual. Gracias, gracias por estar ahí. ¡Feliz 2023! ¡El año que nos volvemos héroes! Besito y no a la bolsa.